En el fin del mundo, en la estepa patagónica, en un pequeño pueblo al norte de la isla grande de Tierra del Fuego, existió un puente colgante que pudo ser centenario legado a futuras generaciones. Pero colapsó, no solo a causa del temporal del invierno del 2011. Presagiaron el amargo desenlace, el incumplimiento de la ley, la lentitud en su declaración definitiva como Patrimonio Histórico Nacional, la vorágine de un año electoral y el notable desinterés comunitario por la protección del patrimonio histórico. Si los puentes eran por antonomasia el símbolo de la unión, del vínculo y el progreso de los pueblos, este puente destruido representaba la postal perfecta de cómo estaba la sociedad. Tal vez porque los humanos a lo largo de sus vidas construyen demasiados muros y no suficientes puentes, prevalecieron los conflictos de intereses y las discusiones estériles que nunca concluyeron en el rescate del mayor ícono de la unión de la historia riograndense, cuyo valor es irreemplazable. En 1987, 24 años antes de su caída, una sencilla ordenanza reconocía su interés y mandaba su declaración como monumento histórico territorial y su señalización como referencia histórica. En 2002, se resolvía solicitar al Congreso Nacional la declaración del puente colgante como monumento histórico y en 2004 se declaraba su carácter de patrimonio histórico cultural y arquitectónico municipal, siendo oportuno reconocer su trascendencia histórica y efectuar iniciativas en pos de la preservación, más allá de cualquier reconocimiento de otra índole. Sin embargo, solo llegó a obtener media sanción como Patrimonio Histórico Nacional. Tanto el Estado municipal como el Estado provincial entraron en conflicto por la responsabilidad que les cabía en el asunto. Debían preservar, enriquecer y difundir el acervo histórico, arquitectónico, documental y paisajístico. Al menos así lo mandaba la Constitución Nacional y Provincial, que otorgaba la facultad y obligación a las autoridades de la preservación del patrimonio. Se oyeron 6 años antes las voces de los especialistas que advertían su deterioro y la urgente necesidad de su restauración. Durante el invierno de 2006, el descuidado puente colgante resistió a la peor inundación del Río Grande que causó no pocos problemas a la población urbana y rural. El 13 de diciembre de 2010, el humilde ingenio de hierro y madera cayó por primera vez al río, y fue evidente que no bastaron las improvisadas soluciones para apuntalarlo. Crujiendo agónico, mecido por el viento implacable durante los meses siguientes, finalmente cedió al rigor de su 91º invierno desde que fue habilitado al tránsito en 1920. Y al mediodía del 5 de agosto dejó de existir. Sus despojos fueron retirados del río con total descuido. La amenaza que representaba para el puente sobre la ruta número 3 se constituía en la razón primordial para extirparlo del río sin miramiento. Hubo quien le puso voz al puente en esos días, en que las campañas electorales ocupaban los titulares y escribió al pie de una foto tremendamente elocuente, convocando a quienes quisieran sumarse a un abrazo simbólico. Pero ¿qué puedo decirles para que oigan si no tengo nombre, ni voz, ni voto? Soy un despojo de hierro y madera viejos. Soy apenas un puente roto. A pocos les importa quienes de a caballo me cruzaron en un lejano siglo XX, o si un nuevo fueguino llegó a nacer a la margen sur
cuando su madre lo llevó en el vientre. Me cruzaron ovejeros, perros y 1000 piños arreados al matadero. Y pasó el tiempo, y aunque no se las hice fácil a los camiones petroleros, los crucé a todos, porque fui lo que debí ser: unión, enlace, vínculo y símbolo de progreso. Yo vi nacer y crecer un pueblo. Fui testigo de conflictos, de devociones, de alegrías y tristezas, de nativos, de inmigrantes, viajeros y aventureros. Aguanto heladas, vientos y aguaceros, porque soy duro como la gente antigua que se arraigó en este suelo. Si ni siquiera pudo verme inaugurado el mismísimo José Menéndez, ¿por qué no habría de morir este invierno, derribado por el olvido, el deshielo y la corriente? Pero si sientes que mi agonía es un hondo lamento, no dejes que la omisión y la desidia jamás vuelvan a ganar el cuento. Si lloras de impotencia, porque mi crujido te quita la calma, mejor cuenta para siempre lo que yo no puedo y abrázame con el alma. Así fue que días antes de aquel suceso, una helada tarde del 23 de julio de 2011, apenas un centenar de pobladores se reunieron en aquel abrazo al puente colgante. El símbolo de unión congregó gente de toda la Haya en una jornada inolvidable, donde se sintió el gusto de coincidir. La pequeña lucha consistía en llamar la atención de sus representantes para salvar el testimonio de un pasado recordado como un tiempo feliz. Aún cuando el siglo XX fue para la historia del mundo uno de los siglos más trágicos, en este fin del mundo, aquel puente no solo había significado el primer camino de unión entre el norte y el sur de la isla de Tierra del Fuego. Si bien era un emprendimiento de carácter privado, anterior a haberse decretado la fundación del pueblo de Río Grande en 1921, fue el vínculo fundamental que sirvió al desarrollo de la ganadería ovina y la industria frigorífica fueguina, que permitió la bendición cotidiana del pan y el trabajo abundante para todos, para cientos de hombres y mujeres que llegaron de lugares lejanos con la esperanza de establecer aquí su hogar. ¿Y cómo eran esos tiempos? Pasar con los animales, usted contaba que era difícil. Era jodido porque ahí con los perros no se podía trabajar, se trabajaba hasta la boca del río. Entonces el animal, cuando sentía el ruido de las tablas, se volvían todos para atrás otra vez. Ah, joder, otra vez con los perros se disparaban los animales. Y por ahí si uno cortaba una puntita, 3, 4 animales lo podía llevar al otro lado. Pero lo que pasa es que tenía que ser mucha gente para que se sacarlo. Y nosotros íbamos 3. Así que por ahí yo me ganaba en la salida y los otros los hacía arreglar atrás. Pero daba un trabajo porque por ahí salían al puente y subían para arriba los animales. Así que los otros se volvían para atrás. Y ahí salieron mucho tiempo ahí perdiendo tiempo ahí de cruzar para allá, entregar la guía y todo eso. ¿Y cuánto duraba la jornada, desde que salían de la estancia hasta...? Nosotros sacamos la hacienda ahí del Porcero 18, frente al Tropezón. De ahí sacaba yo el arreo y me iba para frigorífico y en 5 horas más o menos. Construido para el tránsito de hacienda, cuyo destino era la faena en el frigorífico que funcionaba en la margen sur del Río Grande para exportar carne a Europa, mientras las guerras mundiales se cernían por los pueblos del viejo mundo, la Patagonia Austral era parte del florecimiento de la economía argentina,
y el puente colgante, fiel testigo de esos tiempos sureños de bonanza. El sencillo puente, de 110 metros de tablero, sostenido por 21 cables de acero, a cada lado soportado por 7 tensores por lado que lo anclaban en cada margen del río, había sido reacondicionado para el tránsito vehicular a fines de los años 30. Muchos años después del impreciso día de su inauguración en 1920. Fue así que al llegar a esta latitud de la industria petrolera, en los años 50, soportó camiones cargados de toneladas de insumo de la compañía Tennessee Gas and Oil. ¿Quién no había oído una y otra vez en las sobremesas familiares las memorias de los antiguos pobladores sobre aquellos buenos tiempos? Bueno, nosotros en el año 1959, que yo llegué acá a esta isla, la empresa Tennessee, que era una empresa norteamericana, sus primeros cargamentos con materiales llegaron a Ushuaia el 20 de julio del año 1959, y los materiales, bueno, había que traerlos todos por tierra. Esos años el camino fue el primer invierno que con máquinas de vialidad y de la empresa fue hecha la apertura, porque anteriormente, los años antes, se hacía la posta, que era que hacían hasta el lago Fañano, los carteles, los correos. Entonces nosotros, esa carga, ese cargamento, venía en caños, materiales de perforación, cemento, todo lo adherente a la empresa. Y cruzábamos el puente colgante. Pero el puente colgante, o sea, nosotros en ese momento no lo sabíamos cómo era la historia, era para 10, 12 toneladas. Al máximo podrían ser 20 toneladas que usaban los camiones que cruzaban con lana, con leña, pero bueno, nosotros en esa época, yo personalmente, que manejaba uno de los camiones, y hemos cruzado hasta con 50 toneladas, ¿no es cierto? Entonces llegó un momento que el puente se dobló al centro y saltaron unos tensores. Y ahí don Finocchio, con muy buen criterio, nos dijo, bueno, hasta acá nomás llegamos, acá no se cruza más con esos camiones tan pesados. Así que la empresa entonces tomó la decisión de que descargábamos del otro lado del puente y se cruzaba con camiones chicos, con los camiones fleteros que había esa época acá en el pueblo, que eran camiones chicos. F900 era el camión más grande, que era de Triviño, pero todo el resto, con los camiones bici y todo eso, se hacía con camiones chicos. El puente significaba las historias de vida de anónimos y tremendamente conocidos por la historia, pero en esencia era la prueba de la labor y perseverancia a fuerza de férrea voluntad, que hablaba en silencio de la osadía y obstinación que requirieron los logros colectivos del ayer. Cómo solían honrar los antiguos aquellos años de sacrificio para forjarse el porvenir. Aquellos hombres y mujeres del pasado habían cinchado como bueyes sin mirar atrás, dónde habían quedado las raíces, sus familias, los amigos y esas tierras lejanas que abandonaron un día con pesar, eslavos, escoceses, ingleses, españoles, italianos y chilotes, que se unieron en un mismo gentilicio con los naturales de esta tierra y junto a otros argentinos se reconocieron simplemente fueguinos. Mi padre, John Goodall, era ingeniero de frío. Él vino a Chile primero para arreglar un problema de unos compresores en Chile, de una fábrica en Inglaterra.
Sí, después se quedó en Chile y lo contrataron para hacer el frigorífico aquí en Río Grande, así que construyó el frigorífico y después quedó de administrador hasta el año 41 por ahí. El puente lo hizo el frigorífico, porque tenía que cruzar, imagínense, todos los animales de todas las estancias grandes al norte de la isla tenían que cruzar por ese puente para llegar al frigorífico. No había otra forma de que lleguen. Entonces fue hecho para eso, pero de paso para pasar vehículos, en esos tiempos, en 1918, no sé si había un Forte y camioncito de 2 toneladas o mucho. El constructor del puente era fabricado por, creo que se llamaba la American Steel Company. En algún lugar en Río Grande hay una placa de bronce, debe estar en Río Grande todavía, alguien lo sacó del puente hace muchos años. Tenía una placa de bronce con el nombre del constructor. El ingeniero que armó el puente era alemán, se llama Glöeckel. Y mi padre era el administrador del frigorífico, entonces tenía que ver en parte con la construcción, pero no en sí. O sea, el ingeniero era el encargado de armar el puente. Ahora, el puente tiene una historia así. Cuando lo estaban armando, el ingeniero Glöeckel se equivocó al cortar los cables principales. Y en ese tiempo había mucho amor propio, digamos. El ingeniero alemán apareció un día en la oficina de mi padre para despedirse. Mi padre dijo, ¿cómo se va a ir? Pero y el puente, tiene que terminar el puente. Dice, no, me tengo que ir. Pero se iba a matar, se despedía del mundo. Y entonces mi padre le dijo, en un momento, a ver, ¿cómo es el tema? Entonces le explicó, vieron lo que del problema. Mi padre llamó a Fariña era el herrero del frigorífico, y con Fariña hicieron los prolongadores que tiene al lado del tropezón del puente, al lado del grande del puente. Tiene unos extensores para los cables. Y el alemán pudo terminar su puente y no se mató por el puente. Reemplazado por el puente carretero de hormigón, a fines de los 60, el mantenimiento y conservación del puente colgante disminuyó, hasta convertirse en presa de la desidia y el olvido, aun cuando su estampa constituía el logo para la promoción del incipiente turismo local. Sin embargo, el puente desapareció ante la mirada indiferente de toda una ciudad que ignoraba las razones para mantenerlo en pie y ni siquiera sentía curiosidad por conocer el pasado. Poco y nada de él podía hallarse en la bibliografía patagónica, en museos, hemerotecas o archivos estatales. Hasta las más prodigiosas memorias de los historiadores de la zona podían responder con precisión las incógnitas que planteaba un puente que parecía destinado a desaparecer. Bueno, te diré ante todo, como hijo colorado me duele. Tengo un dolor inmenso por la pérdida de ese puente. Eso es lo principal, me emociona verlo cuando paso por ahí en las condiciones que quedó y lo que prestó para esta ciudad, ese puente colgante. Unió la zona norte con el sur, ¿sí? Para sacar la riqueza de la zona norte, para poderla llevar al frigorífico, si no, no había otra manera de pasar todo ese ganado para llevarlo al frigorífico CAP, en la cual nosotros exportábamos toda esa carne para Europa, la venían a buscar acá, a Tierra del Fuego. Era una forma de vivir acá, de toda la gente que vivía con la gente que venía, mucha gente. La mayor parte vino de Chile a trabajar acá. Yo personalmente tuve una experiencia que venía cruzando con el camión y por la mitad más o menos, bueno, se sentía
cómo se zarandeaba, venía a vuelta a rueda, pero el puente se zarandeaba, se movía así, y vos no sabías en qué momento iba a caer. Entonces, bueno, iba avanzando y cuando ya veo ya la orilla de este lado, que serían 10 o 20 metros, no sé si del susto que le pegué una acelerada y no sé, no sé cómo salí, pero el susto del puente se quedó zarandeando porque del mismo peso, incluso saltaron 2 riendas, que después la empresa la repararon, pero ya el puente quedó doblado al centro, quedó muy sentido. El resto de la Patagonia Austral, solo quedaban en pie 2 puentes colgantes de similares características. Buddy Creek, construido cerca de 1925, en Goose Green, Islas Malvinas, y el puente de la comuna de Timauquel, en la 12ª región de Magallanes, Chile. Aquellos puentes habían sido construidos por David Rowell, una compañía fundada en Londres en 1855, y liquidada en 1970, responsable de decenas de puentes colgantes construidos entre 1903 y 1951 en Sudamérica. Pero no del puente colgante, que nunca tuvo un nombre bautismal y que fue solo conocido como el Tropezón o José Menéndez. El Tropezón había sido el nombre de una suerte de hotel y almacén de ramos generales que funcionaba a poca distancia de la margen norte del río, propiedad de un matrimonio de antiguos pobladores, los croatas Miguel Susic y Franka Subic. Correcto, tenían un hospedaje, un bar, almacén de ramos generales, donde, digamos, de lo cual vivían, ¿no es cierto? Ahí en ese lugar, no dirían el lugar exacto, pero digamos, ahí fueron gestadas mis tías, mi madre. Estamos hablando del año 1921, 22. ¿Y tus abuelos eran? Don Miguel Susic y doña Franka Subic. De origen croata. Origen croata los dos, correcto. Y bueno, como digamos así, anécdota simpática o curiosa que se me puede ocurrir de la época del famoso puente colgante, es que, según dicen, los Menéndez cobraban peaje por pasar arriba del puente y mi abuelo no quería pagarles el peaje, pero como necesitaban leña para subsistir el año redondo, iban, cortaba la leña al sur del Río Grande, la almacenaba al lado del río y en este mes, julio, que en aquella época se congelaba bien el río, que podían pasar cargas pesadas por arriba del hielo, la pasaba para este lado del puente, por lo tanto evitaba pagar el peaje. Era el nexo de unión entre ambas partes del río, o si lo queremos situar de otra manera, entre Ushuaia y Río Grande. Si no hubiese existido ese puente no hubiese podido, por ejemplo, llegar a instalarse la famosa empresa Tennessee Argentina, que fue uno de los contratos petroleros de la época, y por ese puente pasaban camiones con 40 toneladas de equipamiento encima, por ejemplo. Fundamental para, digamos, el desarrollo de la zona. El puente se convirtió así en un montón de madera y hierro torcido apilado en la ribera norte, cuando muy poco hubiera sido necesario hacer para conservarlo en pie demasiados años antes. O sea, ese día sentí que habíamos perdido el icono más importante que tenía nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el primer perfil de ciudad que tuvo Río Grande fue el agroexportador, ¿no es cierto? Donde yo digo de que toda ciudad
tiene que tener señas de su antigua prosapia, y pasar por el puente y verlo era una señal de que nosotros no éramos unos recién venidos al escenario, sino que teníamos nuestra historia. Después, en la facultad, yo me recibí con una tesis. Cuando uno se recibe en tesis, tenés la posibilidad de elegir el tema, y yo elegí preservación y conservación de bienes patrimoniales, y hice un lineamiento de trabajo para venir y después tirar y hacer trabajos en mi ciudad. Yo ese día sentí que lo perdimos. Yo en el 2005 tuve la posibilidad de hacer dos exposiciones en el Consejo Deliberante. Estaba estudiando la especialización en Buenos Aires y llevé todo este relevamiento que tengo acá en mi mesa, llevé todo este trabajo a Buenos Aires, y el análisis que llegaron los docentes es que el puente en el 2005 tenía 5 años de vida, ¿sí? Y cae después de 6 años. A modo de epitafio, y como si se tratase de una cosa dotada de espíritu, el viernes gris del 5 de agosto, el puente fue despedido por cientos de expresiones de pena y rabia impotente en las redes sociales y las radios locales. Los medios gráficos y la televisión registraron su desaparición en medio de titulares que proclamaban las responsabilidades que podían caber a los unos y los otros. Fue motivo de todas las conversaciones, noticia provincial y nacional. Sin embargo, nunca valdrán réplicas para borrar aquel suceso en que la desidia y la omisión resultaron triunfantes. La impactante noticia fue olvidada. Solo los antiguos pobladores atesoraron decenas de recortes de diarios que registraban el suceso. Miles de viajeros continuaron yendo y viniendo por la ruta nacional número 3 sin advertir que a la altura del kilómetro 2839, al pie del Cerro del Águila, custodiado por una cruz sencilla que recuerda el asentamiento de la primera misión salesiana, y junto a la ermita de la Santa Popular de Olinda Correa, existe una nueva postal de Río Grande, la Argentina. Un puente roto. No vengo a juzgar la historia, porque eso es tiempo pasado. Si te trajo un potentado, si te usaron con recelo, si te trajo de otro suelo en algún barco elegante, porque sos el estandarte del Río Grande y su gente, hoy me entristece tu muerte, mi viejo puente colgante. Muchos opinan y hablan, es el momento propicio, olvidando el sacrificio de aquella gente de antaño. Están pensando en el tamaño del título en el diario, ya han armado el escenario y en la foto sacan pecho para sacar mejor provecho de tu muerte y tu calvario. No quiero guardar mi bronca, ni voy a sacarme el lazo. Sé muy bien de que un pedazo de esa culpa a mí me toca. Tal vez por cerrar la boca, tal vez por ser educado, tal vez por haber pensado solamente en mi destino, me olvidé que en un camino había un puente colgado. Que no voy a olvidar, y por eso lo rescato, son esos vivos relatos de la gente de esta tierra, que con respeto se aferra a lo que fue tu existir. Cuentan del ir y venir, cuentan que fuiste progreso,
y algunos cuentan por eso que veo verlo morir. Pero volviendo a la historia, que muy claro lo refleja, cuántas pezuñas de ovejas te habrán dejado su huesa, cuántas veces las estrellas en una noche serena fueron la luz de la escena del ovejero y sus perros, puente colgante de fierro para el tiempo de la faena. Si te habrán cruzado viajeros de aquel tiempo que se fue, si te habrán cruzado de a pie, de a caballos o en camiones, hoy te cruzan opiniones de diferente talante. Yo te pienso en adelante como un sueño que se expande, firme sobre el río grande. Mi viejo puente colgante,